para honrar a las fuerzas solares y a las jerarquías divinas que velan sobre nosotros, vale la pena que hoy hablemos de eso en lo que estamos todos actualmente imbuidos, es decir, en el Kali Yuga. Kali Yuga es un término indostánico que se traduce como edad de tinieblas o edad obscura. Para muchas gentes, sobre todo del mundo intelectual, el obscurantismo fue el período aquel que nosotros llamamos Edad Media. Entonces, dicen los exégetas o estudiosos de los libros sagrados y los intelectualoides de este tiempo, que abundan como la mala hierba, que ese periodo fue funesto. Hablan de una guerra de 100 años, de la que no existe documentación histórica real. Tan solo verborrea que va de un lado a otro, hablando de esa guerra de los 100 años. Y sin embargo fue en ese periodo medieval cuando más se erigieron las enormes moles de piedra que existen sobre todo en Europa y que hoy llamamos catedrales góticas. Gótico o gótica es un término que viene de la lengua nórdica, de la palabra Gotem, que quiere decir Dios. De allí pasó a la palabra anglosajona God, que es Dios también. Y es curioso, resulta muy curioso, que en ese periodo que los intelectuales califican de obscurantista, fue cuando se erigieron estos maravillosos edificios, estas maravillosas arquitecturas sagradas, cuyo mensaje todavía está vigente a través de los relieves externos e internos que contienen. Fue la Edad Media, un periodo de paz, porque nadie puede erigir edificios sagrados si todo el mundo está en guerra. Con ese argumento queda desbaratada automáticamente la versión falsa de la guerra de los 100 años. Las esculturas que nos ofrecen esos templos de piedra muestran caras serenas, muestran a criaturas llenas de júbilo espiritual, muestran ángeles, arcángeles, rodeando a la humanidad y enormes enseñanzas de carácter psicológico y alquímico. Todo esto, mis hermanos, en una guerra que durase 100 años, hubiera sido más que imposible, porque todos aquellos arquitectos, picapedreros, maestros canteros, maestros de la obra arquitectónica, obreros, etcétera, etcétera, hubieran sido exterminados, porque una guerra que dura 100 años da para todo, y da para hacer desaparecer más de la mitad de la humanidad que existía entonces en aquellos tiempos en estas tierras europeas.
Entonces, realmente, el verdadero oscurantismo lo estamos viviendo en nuestros días. En muchas oportunidades hemos dicho que un Kali Yuga significa la llegada de la apostasía, de la que hablará el apóstol Pablo. En la apostasía, la humanidad se divorcia de lo divino. Y es más, se pone en contra de lo divino. Y fue en la llegada del Kali Yuga cuando empezó a notarse más y más el alejamiento del hombre de eso que es la divinidad. Recordemos las bacanales que inició Roma, los desenfrenos que inició aquel imperio y las aberraciones que generó Grecia con sus silogismos, prosilogismos, etcétera, etcétera, que concurrieron ambas tendencias en una enorme confusión del género humano, en una discusión permanente entre el espíritu y la materia para terminar nosotros encasillados en el dogma tridimensional. Es muy interesante que nosotros nos demos cuenta que hoy por hoy, la humanidad no solo detesta lo divino, sino que en el fondo no le interesa para nada. Ahí tenéis de sobra religiones cuyos líderes llevan una doble vida. Por un lado, se presentan ante las multitudes con túnicas maravillosas, bordadas en hilo de filigrana, en hilo de plata, bonetes extraordinarios, edificios que han heredado de la Edad Media, y sin embargo, en su vida interior personal, forman un cónclave tenebroso en el que se conciben todo tipo de aberraciones que han sido ya denunciadas en muchos países, desde violaciones de monjas, violaciones de mujeres, hasta abortos, hasta infanticidios, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Es decir, aparte de haber convertido los sacramentos, que es algo muy sagrado, en un objeto de la búsqueda del dinero y del tráfico comercial. Los que no andan en esta tendencia, entonces se han vuelto enemigos acérrimos de la Divina Madre, como los protestantes o los evangelistas, que conciben solo al venerable maestro Averamento así, porque sí, brotado de la nada, sin padre ni madre físicos y sin mujer. Y así porque sí, pues lo convirtieron en sus teoremas o en sus teorías en el Salvador del mundo. Y eso no es posible porque no participa de la lógica. Un Kali Yuga es una época bárbara. Lo que hoy vemos nunca antes se había visto. Hoy las gentes se lanzan desnudas a la calle, entran en los templos sagrados las mujeres semidesnudas, se suben en los altares a bailar música infernal, profieren palabras contra la divinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro está que estamos efectivamente en el rigor más exasperante, nunca antes visto, de eso que llevamos dentro
y que se llama el anticristo. Ya hemos hablado aquí otras veces de quién es el anticristo. Ya hemos dicho que hay mucha gente que cree que se tratará de un personaje que vendrá del Medio Oriente hacia Occidente, que se convertirá en un político y desde el mundo de la política gobernará a todo el mundo. Mas eso son cosas propias de los alucinados de Hollywood. Pero en realidad de verdad está dicho por el quinto evangelio del Cristo marciano y corroborado mediante la lógica superior que el anticristo es la suma fatal de todas las iniquidades que llevamos dentro y que hemos ido incrementando desde hace muchos milenios y desde hace muchos siglos. El anticristo es el Adán de pecado, el hombre fatal en el interior de cada criatura humana que ama el mal por el mal y que desde adentro maneja a todos los 10.000 agregados psicológicos que cada persona humana lleva en su interior. Ahora bien, esta humanidad vivió una edad de oro, en la cual la luz resplandecía como resplandece ese metal al contacto con la luz solar. Vivió una edad de plata que, aunque no es una edad de oro, da la oportunidad a la luz de seguir resplandeciendo. Tanto fue así que civilizaciones como la egipcia, la asiria, la mesopotámica, la azteca, fueron erigidas en tiempos de una edad de plata. Y aquellas civilizaciones todavía hoy dan enseñanzas de diversa índole a este pobre hormiguero humano que no hace otra cosa que mirar para otro lado, porque no tenemos interés en la real sabiduría. Después sobrevino una edad de cobre, como lo indica el color del metal al que hacemos alusión. El cobre parece oro, pero no lo es. Parece plata y tampoco lo es. Mas conserva cierto brillo. Cuando se pulimenta el cobre, es algo hermoso. Mas cuando se le deja de pulir, rápidamente comienza a oxidarse. Y así es como sucedió. Así es como llegó a nosotros una edad de cobre. En una edad de cobre, a veces hay brillo, a veces no. En una edad de cobre, ya la humanidad comienza a hacer guerras fratricidas con los conceptos de patria y de bandera. El hombre comienza a dividir el mundo en parcelas y se comienzan a erigir imperios basados en la fuerza bruta. Así, en una edad de cobre, tuvimos a Roma, tuvimos a Grecia, tuvimos a Esparta, tuvimos a Aníbal y los cartagineses, y una serie de guerras terribles que ocasionaron miles de muertos y mucha destrucción. Mas, sin embargo, en aquellos tiempos de la Roma imperial o de la Grecia clásica, todavía, repito, todavía, las gentes veían apariciones de los dioses. En las calles de Roma, las gentes a veces se encontraban con la aparición de la casta Diana, o de Venus, la diosa del amor, o de Júpiter, el Padre eterno cósmico común,
padre de todos los dioses, o de Marte. Todavía las legiones romanas, antes de hacer una avanzadilla para ir hacia una batalla, estaban obligadas, cada persona, cada soldado, a pasar en desfile ante el templo de Marte y besar la lanza de aquel coloso que se erigía en la antigua Roma en honor del Logos marciano, y pedirle su protección y su bendición. Y antes de entrar en una ciudad, los romanos hacían una ceremonia. Aquella ceremonia se llamaba mundi y consistía en cavar un agujero de unos 4 metros de profundidad por unos 5 de anchura, y allí se arrojaban hierbas entre carbones encendidos, y los sacerdotes de la religión pagana pedían el favor de los dioses para que hubiera el menor derramamiento de sangre humana y para que se consolidara en lo posible la paz y no hubiera necesidad de entrar en guerra con aquella ciudadela o ciudad. Esto significa la presencia de lo divino en la actividad humana. En nuestros días, nada de eso sucede. En nuestros días lanzamos cohetes nucleares a larga distancia apoyados por aparatos electrónicos ultra tenebrosos sin siquiera advertir al adversario de que le va a caer una lluvia de fuego nuclear y lo va a eliminar totalmente. Así es un Kali Yuga, y la diferencia de un Kali Yuga con estas otras edades que hemos mencionado. En un Kali Yuga el ego se ha reforzado a través de siglos y milenios, y entonces se convierte en una entidad ciega que va destruyendo todo lo que toca, desordenando todo por donde él pasa y obstruyendo toda posibilidad de la luz divina entre los hombres. Haciendo nosotros un análisis como el que estamos realizando, cabe preguntar algo. ¿Será todo esto que hoy hemos acumulado producto exclusivo del ego animal, o habrá algo más que nosotros ignoramos o pasamos como cosa desapercibida? Sí que lo hay. Todo lo que hoy estamos viviendo es el fruto de la caída angélica ocurrida en tiempos de la Lemuria, allá en ese gran continente que se alzaba, donde hoy están las aguas procelosas del Océano Pacífico. En ese lugar aconteció lo más funesto que le ha podido suceder a nuestra humanidad. El error gravísimo del cosmocrator Sakaki, al haber enseñado a la humanidad a hacer descender sus fuegos sagrados, provocó, todos lo sabemos ya, la aparición de el famoso órgano cundartiguador, que no es otra cosa que los fuegos sagrados proyectados hacia afuera, fuera del coxis. Miles fueron los lemures que tuvieron aquella cola atómica, satánica, atómicamente. Y otros, los que más amaron el derrame del licor seminal, la llegaron a tener hasta físicamente. Todavía tenemos nosotros
en plena raza aria, habiendo pasado miles de años, una reminiscencia al final de nuestra estructura coccigia. Ese rabito que hay allí, pequeño, es la reminiscencia del órgano cundartiguador que tuvimos y que quedó allí, y en el cual se apoya el anticristo personal de cada uno de nosotros. En ese pequeño apéndice y en una luna tenebrosa que tenemos a la altura de la nuca, están las bases atómicas a través de las cuales nos controlan las tinieblas exteriores y las tinieblas interiores. Tenemos átomos muy malignos en la base del coxis y muy perversos en la nuca. Los que conocéis el arcano AZF, le haréis un gran favor a vuestra naturaleza si rogáis a vuestra divina madre particular, individual, que meta su lanza flamígera y destruya esas perversidades que lamentablemente cargamos cada uno de nosotros. Aquel acontecimiento, como bien está escrito, provocó la caída de muchos individuos sagrados, que entonces eran titanes, gentes realmente extraordinarias en aquellos tiempos lemúricos. ¿Y quién fue el precursor de aquella caída en serie de tronos, serafines, querubines, potestades, etcétera? Un personaje que las Sagradas Escrituras llaman Yahvé. Yahvé era y es el nombre de un bodhisattva absolutamente caído que llegó a convertirse en el jefe de la magistratura negra a través de todo el período de la raza humana. En 1950, para poder iniciar la era de Acuario, el quinto ángel del Apocalipsis, el Logo Samael aún Beor, el venerable maestro Samael, tuvo que encerrar en el abismo a ese personaje. Ahí está, atado a una cruz al revés, hasta la futura edad negra de la era de Capricornio. Si a ese señor no se lo hubiese encerrado, tendríamos más dificultades de las que ya tenemos, que son muchas, para difundir este mensaje, para entenderlo y pasarlo al corazón. Él se convirtió en un abanderado de la fornicación y la predicaba como quien predica un credo, como muy maravillosa para el cuerpo y para el alma. Detrás de él, todos aquellos que le siguieron se convirtieron en demonios. Basta recordar solamente a Moloch, el gran homicida. ¿Por qué se le llama así? El gran homicida. Porque para honrar a Moloch, él exigía sacrificios de niños. Al efecto se configuraba una estatua de unos 10 metros, que tenía forma humana y cabeza de toro con cuernos. El vientre lo tenía ahuecado, lleno de carbones encendidos al rojo vivo. Y como parte de los ritos que él exigía, se le quitaba las madres a sus niños y niñas, y los sacerdotes del culto de Moloch los arrojaban
a aquellas brasas. Y allí, entre gritos de dolor de los padres y las madres que suplicaban piedad para sus hijos, en medio del sonar de los timbales y tambores de aquella ceremonia horrenda, aquellas criaturas eran inmoladas. Moloch llegó a tener mucha aceptación en el mundo antiguo, sobre todo en el Medio Oriente. Los amonitas, que son citados en las Sagradas Escrituras, en 3 ciudades lo veneraron: en Argob, en Basán y en otra, cuyo nombre no recuerdo en este instante. El mismo rey Salomón, hijo de David, rey de Sión, y que fue un gran líder que pasó a la historia por su sabiduría, el mismo Salomón le dedicó templos a Moloch en lo que se llamó entonces Monte del Oprobio. Y como si fuera poco, después, en un bosque que formaba parte de la llanura de Janim, allí le ofreció a Moloch un bosque con su nombre. Es incuestionable que aquella región se llenó de tinieblas, razón por la cual aquella verde y resplandeciente llanura de Janim pasó a llamarse Tofet, o la negra Gehenem, la negra zona de Gehenem. Así fue como se empezó entonces a repartir el mal sobre nuestro mundo, y las gentes apoyadas en la fornicación y en la veneración de esta aberración empezaron, por supuesto, a engordar más y más eso que hoy llamamos el yo, y que nos aterra cuando alguna vez en los mundos internos lo contemplamos cara a cara, porque el yo no tiene nada que sea digno de belleza. Es totalmente una cosa desfigurada y aberrante. Después de Moloch vino otro, Baal Peor. Este trono también era un trono divino. Engañado por Yahvé, se convirtió también en un demonio. Y este otro demonio entonces exigía cultos donde lo que más se realizase fueran las orgías. Eran cultos a la lubricidad sexual. Y con esto Baal Peor ganó muchos adeptos, sobre todo en la zona del Éufrates, allá en Mesopotamia. Llegaron a expandirse tanto estas dos doctrinas que los templos de Moloch llegaban a estar muy cerca de los templos de Baal Peor. Si Moloch representaba la violencia, Baal Peor representaba la lujuria. Hasta que un profeta llamado Josías cogió a los dos y los encerró en el abismo, donde todavía permanecen, pero de cuando en cuando aparecen en el mundo físico para realizar sus prodigios. Estos demonios, aunque pertenecen a los círculos dantescos, de cuando en cuando logran escaparse al mundo tridimensional, a este mundo físico nuestro, y realizan sus milagros, entre comillas, a través de encantamientos, sortilegios, mantras asquerosos, etcétera, etcétera. Detrás de estos dos
vinieron también dos celebridades del mal, Baal y Astarot. Astarot se dedicó al mundo de la intriga. Le encantaba a ese demonio intrigar y destruir familias, destruir la armonía de los hogares, destruir la armonía de los pueblos. Y Baal era o es un demonio que le encanta la violencia y le encanta también todo lo que significa el saqueo y el robo. Más adelante podemos citar la llegada de Belial, todo un querubín que vivía en el Empirio. ¿Dónde está el Empirio? El Empirio es una zona angélica que se encuentra entre el Mahaparinirvana y el tercer logos, o la región de Binaf. Ahí vivía. Mas dice la tradición de la mitología clásica que aunque había levantado muchas torres, altísimas torres en honor de la divinidad, Zeus, el padre de los dioses, irritado, lo arrojó del Olimpo hasta que lo expulsó y lo conminó a errar sobre la tierra. Indudablemente que este sujeto, dice la demonología, es el más peligroso que se ha visto entre esta sarta de personajes. ¿Qué le gusta a Belial? Belial, curiosamente, ha sido el demonio que menos sitios de adoración ha tenido, menos templos, menos altares. Mas, sin embargo, es el más común entre los lugares santos, catedrales y templos, y entre ricas y lujosas mansiones. Belial es amante del escándalo. Belial es amante del ruido estruendoso y del vino que hace perder la conciencia a las personas. Cuando la noche obscurece las calles de las ciudades y quiere reinar la quietud sobre ellas, aparecen los hijos de Belial en sus motocicletas, llamándose además a veces ángeles del infierno, o pasan en coches veloces profiriendo maldiciones y todo tipo de improperios contra lo divino, ebrios o borrachos, perdidos en su mundanalidad. Estas cosas le gustan a Belial. Por eso el maestro Samael llamaba a esas bandas de motoristas hijos de Belial, porque Belial en su tiempo tenía una malísima costumbre, y era producir mucho ruido, saquear las ciudades y violar doncellas, a tal punto que en aquellos tiempos en que este demonio existió físicamente, se llegó a un acuerdo entre muchas ciudades. Se le ofrecía una matrona a la puerta de la ciudad con tal de que él asumiera el compromiso de no violar a todas las mujeres que allí se encontrasen, aunque quemase la ciudad, pero que no violase a las mujeres. Así actúa Moloch. Y el colofón de su conducta os lo voy a decir. Cuando un sacerdote de cualquier religión lleva una doble vida, exterior e interior, cara al exterior es sacerdote, cara al interior es un adúltero, fornicario, promiscuo o borracho. Cuando ese sacerdote viola sus sacramentos o se hace ateo, pasa a convertirse
automáticamente en un hijo de Belial, en un esclavo de Belial, y en los mundos internos le sirve de seguidor y atrae más y más almas a su séquito. Ese es el famoso Belial. ¿Quién apareció después? Otro demonio más, todo un serafín, el demonio Azazel. ¿Y qué cosas hacía este personaje? Azazel era amante del lujo, amante de todo lo que se considerase lujuria, lujo y desbordamiento de placer. Fue uno de los grandes auspiciadores de lo que en Gnosis hoy llamamos esfera de Najema. Ese fue Azazel. ¿Y luego quién le podría seguir? Pues nada menos y nada más que Mammón. M-A-M-O-M. Este demonio fue un individuo angélico, pero entre todos estos que acabamos de nombrar, fue el de menor estatura espiritual. Pero era un individuo angélico. ¿Qué se atribuye a Mammón? Cuando estudiamos la era de Piscis, se nos ha dicho con la Gnosis que estuvo regida por una onda, la onda mammoniana. ¿En qué consistía esa onda? En la búsqueda de riquezas y de títulos de carácter intelectual. Mammón entonces auspició el abuso del intelecto para ir divorciando a los hombres de la fuerza del corazón. Mammón sabía muy bien que perturbando la psiquis, llenándola de teorías, de tesis, antítesis y de falsas síntesis, el hombre se dormía más y más y era, por lo tanto, más manejable, más manipulable. Así fue como toda la era de Piscis estuvo señalada por un combate permanente de ideologías, que comenzó con los atomistas en Grecia, luego con los presocráticos, luego con los socráticos, luego los epicúreos, posteriormente los escolásticos, y siguiendo así una serie casi indefinida de combates intelectuales. Después llegaron los enciclopedistas, los absolutistas, para terminar luego en el comunismo, que dio paso al socialismo, y antes del comunismo en el positivismo, que marcó a la humanidad radicalmente induciéndola hacia el materialismo, porque fue Augusto Comte, el creador del positivismo, quien llegó a decir que lo único real era lo que se veía, lo que se podía tocar. Y esto, claro está, ayudó a la humanidad a separarse del mundo del espíritu, porque teniendo atrofiadas las facultades de cognición interna, el humanoide no le tocó más remedio que creer en lo que veía. Y llaman a lo que se ve objetivo y a lo que no se ve lo llaman subjetivo. Mas en realidad, de verdad, habréis de saber, hermanos, que objetivo es lo imperecedero, lo que es eterno, lo que no se muda, lo que no se muta, lo que no se muere jamás. Y eso es solamente lo divino. Y subjetivo es lo pasajero, lo que hoy está, pero mañana ya no está. Lo que hoy existe y luego está podrido. Eso es lo subjetivo. Pero en esa maquiavélica jugada intelectual quedó encerrada la humanidad hasta nuestros días.
Y se habla entonces, en términos científicos, de ciencia positiva. Y cuando se hace referencia a las cosas idealistas o espiritualistas, se le llama, esas son cosas subjetivas, ¿no? Esas son cosas de las creencias populares. Eso pertenece al mundo subjetivo de la superstición. Así quedó enclaustrada la humanidad gracias a la influencia de Mammón. Fue Mammón también el precursor de explotar la naturaleza. Fue el primero en abrir brechas en las montañas para extraer lingotes de oro. Y empezó el saqueo de la madre natura. Ya no de las ciudades humanas, el saqueo de la madre naturaleza. Con él llegaron después las explotaciones petrolíferas, las explotaciones de gas, las explotaciones de las minas de piedras preciosas, que ha llevado a la humanidad a un verdadero caos. En lugares como Brasil existen territorios enteros donde luchan noche y día los llamados garimpeiros, y verlos a ellos saquear los terrenos y las montañas para extraer piedras preciosas en bruto, que luego son pulidas y vendidas a grandes fortunas en los mercados. Ver aquel grupo humano haciendo eso, realmente créanme, que es algo desolador. Allí se les ve, hundidos entre el barro o el fango, peleándose por 1 metro de tierra cuadrada sobre la cual están trabajando, y no paran de sucederse acuchillamientos y muertes por distintos motivos entre ellos. Esto lo sabe muy bien cualquier persona que vaya a ese gran país y lo quiera ver, porque no está oculto a los ojos de la carne. Eso sucede ante la vista de las autoridades gubernamentales, eclesiásticas y de todo tipo. Así pues que las explotaciones que hoy son la destrucción de nuestro medio ambiente, que han ayudado a la destrucción del ozono, que han convertido al reino natural en un lugar de codicia, se las debemos a Mammón, otro ángel caído. ¿Quién podría seguir después de él? Pues San Gabriel. San Gabriel era otro trono, otro gran trono. Ese hombre, ese ser, para colmo, se convirtió en Janasmusen de 4º grado. Si nosotros invocáramos en los mundos internos a este demonio, a San Gabriel, nos llevaríamos una gran sorpresa, porque puede venir el demonio San Gabriel, o puede venir su antítesis, el ser. Si invocáis al demonio o a San Gabriel y os aparece el demonio, es una criatura que no hay palabras en el diccionario para definir su fealdad. Es un verdadero engendro. Y lo primero que va a hacer es ofrecerles a ustedes el premio gordo de la lotería. Les dirá cuál es el número ganador del día siguiente. Y tengan muy claro que ese número será el auténtico número premiado de las distintas loterías que existen en nuestro mundo. Por ese motivo, la Logia Blanca considera las loterías un invento de la Logia Negra. ¿Por qué? Porque el dinero de muchos
es solo dado a unos pocos. Y esos otros, muchos, se quedan pasando penurias y siguen enclaustrados en su miseria y en su error de seguir jugando a la lotería. Cuando nosotros entramos en el jueguito ese de la lotería del niño del 22 de diciembre en España, o de la lotería de San José, o de la lotería XX, nosotros estamos siendo cooperadores de la obra malévola de San Gabriel. San Gabriel ama la codicia por encima de todo. Es un depravado sexual cuya tendencia es la acumulación de la riqueza. Pero si viniera a nuestra invocación la otra parte de San Gabriel, entonces es un individuo de unos 3 metros de alto. Viste túnica negra, lleva un medallón sacratísimo en el pecho y una banda blanca como las bandas presidenciales que reciben los candidatos de la política cuando han llegado a ser presidentes. Una banda blanca le cruza el pecho y recibirán de él enseñanzas ultra trascendentales. San Gabriel se vio obligado a recoger su alma humana y el cuerpo causal, y lo que quedó fue el cuaternario inferior, es decir, un personaje que ahora tiene aspecto de monstruosidad y es el que acude a las invocaciones normalmente. Así es San Gabriel. Si ustedes han estado siguiendo este discurso, se habrán dado cuenta de que cada uno de estos demonios aportó algo para que florecieran en nosotros los 7 pecados capitales. Uno aportó su granito de arena para que se difundiera la ira. Yahvé aportó lo esencial, la fornicación, que se ha hecho mundial y la humanidad no quiere, bajo ningún aspecto, renunciar a ese vicio. Otro aportó el orgullo a través de la codicia. Otros aportan las bacanales ligadas a la gula y a la lujuria. De esta suerte apareció entonces luego otro perverso demonio llamado Mulciber. ¿Quién fue Mulciber? Fue otro ángel, era un querubín, caído en desgracia, caído en la generación animal. Se le veneró en muchas ciudades de la antigua Grecia. ¿Y qué le gustaba a Mulciber? Le gustaba conspirar. Es el padre de las conspiraciones y de las revoluciones de sangre y aguardiente. Ahora debe estar muy contento, porque nuestro mundo se desangra en los 4 puntos cardinales. En todas partes del mundo, lo único que hoy observamos, si os fijáis muy bien, son intentos de una tercera guerra mundial, amenazas que se profieren unos países contra otros, manifestaciones multitudinarias en donde termina imperando la violencia de todo tipo. Todo esto le gusta a Belial y le gusta a Mulciber. Cuando apareció San Gabriel, el señor del dinero, apareció con él otro demonio que le dio forma al dinero. Nos referimos a Lucifugo Rofocale, el autor de eso que hoy llamamos dinero. ¿Y antes cómo funcionaba la humanidad si no había dinero? Funcionaba con el trueque. Y el trueque
es filantrópico. El trueque hermana a los hombres, el dinero los divide. Mediante el trueque, el que hace pan, regala pan. Y en contrapartida recibe telas o vestidos. En el trueque, aquel que vende frutas y regala frutas, pues recibe zapatos de un zapatero. En el trueque, aquel que regala cereales recibe a lo mejor madera para hacerse una casa. Así funcionaba la humanidad. Ahora no. Gracias a San Gabriel y a Lucifugo Rofocale, hoy el hombre es un esclavo del dinero y se desorbita su mente y sus ojos en la búsqueda de ese vil billete o de ese asqueroso dinero. Curiosamente, dice mucho que internamente el dinero sea simbolizado bajo la forma de excrementos, porque eso es el dinero, un excremento con el que se embadurnan las manos, las masas humanas, y aquellos que anhelan ser ricos y tener dinero a borbollones, que lo sepan, son esclavos de Lucifugo Rofocale, de San Gabriel y de Baal Peor, que le encantan las mansiones y los palacios suntuosos. Por eso, mis queridos hermanos, estamos como estamos. Nos hemos convertido en adoradores de demonios y nos hemos convertido en almas que rechazamos al ser. Si rechazamos al ser, rechazamos a Dios. Y si rechazamos a Dios, rechazamos el cielo y amamos la involución. Amamos el abismo. Terminó aquella serie de individuos maléficos, porque hay más, con la presencia de Adramelech y su hermano Asmodeo. Los dos son tronos caídos. Parece mentira que individuos que en la antigua Lemuria eran titanes y gurú o gurús de otros individuos angélicos, hoy están convertidos por el mal uso del fuego luciférico en verdaderas personalidades tántricas y tenebrosas. Adramelech, si lo llamáis internamente, es un individuo que viste una túnica roja escarlata de la gama del infrarrojo. Lleva un turbante árabe y su rostro parece árabe. Tiene cejas gruesas, labios gruesos, nariz recta como algunas tribus de la zona del Medio Oriente. Y le gusta mostrarse en un caballo. Es un amante del truco. Es un amante de las metamorfosis para el engaño. Y es un amante de la violencia. Asmodeo es un amante de la corrupción, de todo lo que es divino. Aquí mismo, cerca, en esa casa que está pasando la Yunquera, allí se halla situada aquella casa sobre la que se desarrolló la novela El Código Da Vinci. Allí hay un lugar donde se aprecia al demonio Asmodeo. Allí. Y encima de él un ángel con este signo y una leyenda en latín que dice in hoc signes vincere. Con este signo lo puedes vencer, con las tres fuerzas primarias de la creación, mediante el trabajo alquímico. Así, mis hermanos, un Kali Yuga no se forma de la noche a la mañana. El Kali Yuga se va gestando en la medida en que nosotros nos vamos
corrompiendo. En la medida en que nosotros nos vamos haciendo fieles discípulos de estos personajes y de sus frutos malévolos, en la medida en que nosotros nos olvidamos del ser, en la medida en que nosotros nos hacemos blasfemos, eso a través de los siglos se va acumulando dentro de nosotros y llega un momento en el cual lo único que queda es el reino del anticristo, con sus señores, todos estos demonios que acabamos de citar. Cuando abrimos nuevas asociaciones en el mundo, cuando realizamos encuentros misionales, congresos internacionales, en el fondo somos la única fuerza, y no lo digo orgullosamente, sino objetivamente, que le está plantando cara a la logia negra en los actuales tiempos, por un solo motivo, porque tenemos un arma, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Al negarnos a sí mismos, al no perder nuestras energías y al luchar por la humanidad, nos estamos deshaciendo del lastre que hemos acumulado durante milenios y durante siglos, y las distintas partes autoconscientes, autónomas de nuestro propio ser, van tomando posición dentro de nosotros. Cada una en su trinchera, se van manifestando y vamos saliendo de esa gran marea humana que está hipnotizada por estos demonios que han creado el espejismo de Maya o la ilusión de los sentidos. Nuestra raza, ¿en qué ha quedado convertida? Con todo el devenir de los siglos y de los milenios y su entrada en el Kali Yuga, ha quedado convertida en una raza hedonista. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una filosofía maligna, pero es una filosofía. Es celebrar y practicar la veneración del placer a través de los 5 sentidos. Y en eso hemos quedado. Lo único que nos interesa hoy en día es vivir la vida placenteramente. Y eso significa, para mis ojos, una mansión que tenga todo incluido: piscinas, grifería de oro en los baños, que yo pueda abrir mi casa con un telecomando. Significa comidas exóticas, todas las que me pueda comer, tanto mejor. O comer hasta que mi gula ya no aguante más. El cuidado de mi cuerpo para exhibirlo, para mostrarlo, como hoy en día lo hacen muchas mujeres caídas en el engaño. Música estridente, para decir que estoy a la moda, con la música de nuestro tiempo, que no tiene ninguna armonía, ni fondo, ni ritmo. Y así, cada uno de los 5 sentidos, utilizados por el yo, para saborear de manera ciega los placeres, se convierten en la causa de que nosotros cada vez más estemos atrapados en nuestra inconsciencia. Eso constituye el sueño de la conciencia, el hedonismo. Observad los telediarios, los programas de televisión, los periódicos, los libros que se escriben, todos están dedicados al culto al cuerpo o de las cualidades intelectuales de tipo inferior.
Pero de lo que no se habla, porque no interesa o carece de interés, es de eso que llamamos el ser, lo divinal, lo eterno, o de eso que las religiones llaman Dios. La revolución de la conciencia solo persigue un fin, y es salir del hipnotismo. Y os digo, para terminar, en nombre de la verdad, que no hay cosa que nos dé más paz interior. Hablo de lo que experimento, que salir del hipnotismo colectivo, porque entonces experimentamos muchas cosas que en el aurora de este Mahavantara todos experimentábamos. Podemos sentir al ser cuando se acerca a nosotros. Podemos escuchar su enseñanza. Podemos verlo internamente, a él y a nuestra Divina Madre. Podemos preguntar los peligros que nos acechen para evadirlos. Podemos preguntar nuestro destino para ir hacia donde nos conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, mis hermanos, no tiene precio. Eso vale muchísimo más que las aberraciones de Baal Peor y que todo el dinero de Lucifugo Rofocale y todos los engaños de San Gabriel. Ese es el llamado de la quinta trompeta. Esa es la finalidad del quinto evangelio, la quinta verdad que el Logos marciano encarnó en la humana persona de su Bodhisattva, el venerabilísimo y bendito patriarca Samael Aún Weor. Y por eso estamos aquí, no para perder el tiempo,